y fue quitada, amputada esa ala. En ese momento entendimos y comprendimos que nosotros tenemos poder y autoridad para echar fuera demonios, para echar toda potestad, todo principado. Querido amigo que me escuchas, este testimonio no es para condenación, sino para salvación, para que te des cuenta en qué condiciones tú estás delante de Dios, para salvación y no para condenación. Querido amigo, por favor, en este momento coloca tu corazón delante de Dios y presenta tus pecados para que si llegas a venir en este momento, Señor, tú te fueras con Él y no te fueras a este lugar de tormento, porque allí es el lloro y el crujir de dientes. Allí es cuando vamos a entender verdaderamente por qué Dios pagó un precio en la cruz del Calvario. Allí ven muchas personas condenadas y aún ignorando que ellos habían sido condenados por una serie de pecados que ellos creían que no era pecado. Querido amigo, examínate, examínate. No crea que la mentira, el robo, la vanidad, todo esto es pecado delante de Dios. Arrepiéntete, hermano, querido amigo que me escuchas. Yo te doy este mensaje para que te arrepientas y busques aún más al Señor. Salmo 62:12 dice: Y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. En aquella mañana, cuando el Señor nos visitó en el cuarto donde nos encontrábamos y me tomó de la mano y comenzamos a descender con mis hermanos, mi vida estaba completamente llena de temor. Sentía algo que no puedo describir. Solamente sabía que no podía soltarme de mi Salvador, que Él era mi vida y mi luz, que mi esperanza estaba únicamente en Él, porque si no era así, yo podía quedarme en aquel lugar. Jamás pensé ir a ese lugar a conocer el infierno, además porque no creía que existiera. Siempre pensé, aún siendo cristiana, equivocadamente, que podía ir a un purgatorio. Sin embargo, Dios mostró a mi vida esta realidad. En aquel momento, cuando llegamos al infierno, solo sé que este lugar tembló y que todos los demonios salieron a esconderse porque no había ninguno que pudiera resistir la presencia de Jesús. Escuchamos por un momento que todas las almas aumentaron su clamor porque todas conocían que en ese día estaba Jesús de Nazaret. Todos sabían que Él era el único que podría tal vez sacarlos de ese lugar. Tenían esa esperanza, aunque realmente no fuera cierta. Y fue así como comenzamos a caminar tomados de la mano de Jesús y llegamos a la sección de los fornicarios. Allí Jesús fijó su mirada en una mujer. Esta mujer estaba completamente sumergida en el fuego, pero cuando Jesús le miró, comenzó a salir del fuego, aunque su sufrimiento no paraba. Nosotros comenzamos a ver a aquella mujer completamente desnuda. Podíamos ver cada una de sus características físicas. Su cuerpo estaba completamente sucio y maloliente. Su cabello estaba alborotado, despeinado, y tenía como una lava amarillenta verdosa encima. Ya no tenía ojos, sin embargo, a través de sus cuencas podía vernos, y ya sus labios se caían a pedazos mientras estaba allí gimiendo y gritando del dolor. Ya no tenía orejas, sino solamente su orificio, y podíamos ver cómo con sus manos ennegrecidas y huesudas trataba de componer la carne que caía de su rostro, tomándola del fuego y poniéndola una vez más en su cara. Pero esto le producía mayor dolor aún. Entonces ella se estremecía aún más y gritaba aún más. Sus lamentos parecía que comenzaran, pero que no tuvieran fin. Podíamos ver su cuerpo lleno de gusanos también, y una serpiente enrollada en su brazo, muy grande, demasiado ancha, que tenía punzones alrededor. Esta mujer tenía taladrado el 666, el número de la bestia, del cual nos habla la palabra en Apocalipsis. Tenía una placa en un material muy extraño que no conocíamos, no lo podíamos distinguir. Sin embargo, veíamos que este material no se consumía con el fuego y que esta placa no se caía por ningún motivo, sino que permanecía fija en su pecho. Esta placa estaba escrita en un idioma extraño, pero nosotros podíamos entender en ese momento lo que decía en ella. En esta placa decía: estoy aquí por fornicaria. Cuando Jesús la vio,
Entonces le dijo: Elena, ¿tú por qué estás en este lugar? Elena, mientras hablaba con Jesús, se retorcía y gritaba a causa del dolor que le producía su castigo. Y le dijo Elena: Señor, estoy aquí por fornicaria. Y comenzó a pedirle perdón a Jesús una y otra vez. Sin embargo, en un momento comenzamos a ver la historia de su muerte. Elena se encontraba teniendo una relación sexual con uno de sus amantes porque creyó que el compañero con el que ella vivía había salido de viaje, pero él volvió a su casa, la encontró con su amante. Entonces se fue hacia la cocina y tomó un gran puñal, enterrándoselo en la espalda. De esta forma, Elena murió y fue conducida hacia el infierno. De la misma forma como había muerto desnuda, así mismo se veía en el infierno. En el infierno todas las cosas se materializan y podíamos ver aún presente ese puñal clavado en su espalda que le producía un gran dolor allí a Elena. Para ese entonces ella llevaba 7 años en este lugar. Recordaba uno a uno de los instantes de su vida, recordaba cada momento de su muerte, recordaba también que un día tal vez le habían predicado a ese Jesús que ahora tenía enfrente suyo y que era el único quien podía salvarla, pero ya era tarde para ella como para todos cuantos estaban allí en el infierno. La palabra de Dios tiene bastante claridad acerca de la fornicación. Fornicación es tener relaciones sexuales sin ser casados. Primera de Corintios capítulo 6 y verso 13 dice: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Ahí mismo en 1 de Corintios 6, 18 dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. En ese momento en que Jesús terminó su diálogo con ella, vimos una gran cobija de fuego que la sumergió y no volvimos a verla. Solamente escuchábamos el quemar de su carne y un gran gemido que no podré describir nunca. Y seguíamos caminando con Jesús por aquel lugar, y Él nos mostraba los idólatras, los hechiceros, los fornicarios, los adúlteros, los mentirosos, los homosexuales, junto con el tormento que tenían que padecer. Sentíamos mucho temor al continuar en aquel lugar, y lo único que queríamos hacer era salir pronto de él. Sin embargo, Jesús nos decía una y otra vez que era necesario que viéramos esto para que muchos creyeran. Fue así como continuamos nuestro camino con el Señor, tomados mucho más fuerte de su mano a causa de nuestro temor. Y llegamos a otra sección. Aquella sección realmente impactó mi vida. Allí vimos a un joven. Aquel joven tenía una edad aproximadamente de 23 años. Este joven estaba suspendido hasta la cintura en medio de las llamas. No pudimos ver exactamente cuál era su castigo, pero observábamos en su frente el 666 taladrado y de igual forma una placa en su pecho que decía: estoy aquí por ser normal. Este joven, cuando vio a Jesús, extendía sus manos hacia él, clamando misericordia también. La palabra de Dios dice en Proverbios 14:12: hay camino que al hombre le parece derecho, pero que su fin es camino de muerte. Cuando nosotros leímos en aquella placa, estoy aquí por ser normal, le preguntamos a Jesús: Jesús, pero ¿cómo así? ¿Acaso a este lugar se viene por esta causa? Y Jesús entonces le dijo: Andrés, ¿por qué estás en este lugar? Y Andrés le dijo: Jesús, mientras vivía en la tierra, yo pensaba que solamente robar y matar eran pecados, y por eso nunca me acerqué a ti. Salmos 9:17 dice: los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Andrés se equivocó en gran manera al clasificar el pecado como muchos lo hacen en la actualidad. Jesús dice en su palabra: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Y cuando nos habla de pecado, no lo clasifica. Andrés tuvo oportunidad de conocer a Jesús porque él mismo lo reconocía.
Pero él desaprovechó esa oportunidad que Dios le había dado. Tal vez tuvo miles y miles de oportunidades más de volver su rostro a él, pero nunca quiso y por eso se encontraba en ese lugar. También una gran cobija de fuego le sumergió y no volvimos a verle. Seguimos allí caminando con Jesús y veíamos hacia lo lejos algo que caía como bultos, pero al acercarnos nos dimos cuenta que eran personas que estaban cayendo en ese momento. Eran gentes que en la tierra morían en ese momento sin Cristo y eran conducidas hacia el infierno. Vimos específicamente a un joven. Este joven tan pronto cayó a aquel lugar, vinieron todos los demonios corriendo hacia él con gran violencia, comenzaron a destruir su cuerpo, inmediatamente se comenzó a llenar de gusanos. Mientras esto sucedía, este joven decía, no, ¿qué es esto? Que pare ya, yo no quiero estar en este lugar, esto debe ser un sueño, sáquenme de aquí, yo no puedo estar en este lugar. Él ni siquiera se había dado cuenta que acababa de morir sin Cristo y que se había ido a una eternidad sin él. Y entonces los demonios se burlaban de él y continuaban atormentando su cuerpo. Y se comenzó a hacer inmediatamente el 666 en su frente y apareció de inmediato la placa en su pecho. Y aunque no pudimos ver por qué motivo había ido a este lugar, sí sabemos que este joven ya nunca más pudo salir de allí. El Señor nos decía que el tormento de todas estas personas aumentaría mucho más en el día del juicio. Y si ahora sufren de una forma incalculable, no podré imaginarme cómo será luego del juicio. En aquel lugar no vimos niños, solo miles y miles de jóvenes. Habían hombres y mujeres con rasgos de muchas nacionalidades. Sin embargo, allí ya no existiría diferencia de clase social ni de ningún otro tipo. Lo único que todos querían era salir de ese lugar. Querían que su tormento parara tan solo por un segundo como el rico de la historia, o tal vez que su lengua, la punta de su lengua fuera mojada con agua para refrescar su sed intolerable. Pero ya esto no podría ser posible, porque ellos eligieron la eternidad sin Dios. Dios nunca envía a nadie al infierno. Cada uno es atraído conforme a sus obras. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hoy tú tienes la gran oportunidad de cambiar tu destino eterno. Hoy tienes a Jesús y dice la Biblia, mientras hay vida hay esperanza. Hoy tú tienes la vida, no la desaproveches, puede ser la última oportunidad. Dios te bendiga.